Gracias. Bueno, buenos días, ahora sí. Primero, queríamos empezar dando una mala noticia. Anoche a las 2 de la mañana falleció la compañera Lolín, madre de Plaza de Mayo, filial Neuquén, a sus 100 añitos. Así que queríamos proponer un minuto de aplauso, no de silencio, para una gran luchadora como fue Lolín. Porque, bueno, es parte de las madres que en este país nos enseñaron a luchar. Así que eso, proponemos que sea nuestra presidencia honoraria en el día de la fecha y le vamos a dar un minuto de aplausos y la vamos a ir a acompañar en el velorio, y cuando sepamos bien los datos los vamos a comunicar. Obviamente nos pone tristes, pero bueno, Lolín, igual que Inés, en Neuquén y las madres a nivel nacional, nos han enseñado, nos han marcado un camino muy importante y también indica que hay que tomar esas banderas. O sea, tenemos una gran responsabilidad, hoy un poco más. Bueno, yo hoy me desperté pensando cómo iba a dar este informe y pensaba, viendo todas las noticias y qué sé yo, que estamos en una situación en la que se impone cada vez más pensar en un ellos y nosotros, ellos o nosotros. Porque, ¿y quiénes son ellos o nosotros? Bueno, ellos son las patronales, los dueños de los campos, los dueños de las empresas, los políticos que los representan, los políticos que a nivel internacional, como Trump y Netanyahu, están llevando adelante el genocidio en Gaza, los políticos como el gobierno de Milei, que los apoya y que además lleva adelante una política de destrucción del país, de los trabajadores, los jubilados y las jubiladas, como Figueroa y todo su séquito que lleva adelante los planes de ajuste en Neuquén. Bueno, ellos son ellos. Las petroleras, los dueños de los grandes campos en Argentina, los que estuvieron en la sociedad rural el otro día. Anoche veía el programa de Berkovich y decía que en este último año hubo una transferencia de ingresos brutal de los trabajadores y los jubilados a los grandes empresarios. Daba unos datos concretos, decía, los estatales perdieron a nivel salarial 2,3 billones de pesos, mientras a los dueños de los campos, a los que estaban en la rural festejando hace una semana, les otorgaron por baja de retenciones 2 billones de pesos. O sea, es así de concreto. Lo que le sacaron a los estatales se lo dieron a las patronales. Y a los jubilados le sacaron 3 billones de pesos en este tiempo. Es decir, queda clarísimo. O sea, los empresarios y los que gobiernan para los empresarios, que además no es solamente el gobierno de Milei, porque también pensaba eso, bueno, ¿cuántos compañeros votaron a Milei? ¿Cuántos compañeros contra Milei votaron a Massa? Bueno, sin embargo, ganó Milei y empezó a aplicar este plan nefasto, pero Massa se fue a trabajar para los fondos buitres. Y todos los gobernadores que se dicen opositores están ahora viendo si van o no a rechazar el veto de Milei a la ley de discapacidad y a la ley del miserable aumento jubilatorio, que vieron que lo vetó el sábado. Y hay toda una rosca, porque debería tratarse mañana esto en el Congreso, porque los gobernadores están viendo qué pueden negociar con Milei para ver si les indican a sus diputados y senadores cómo votar. Es decir, que no se puede confiar en ninguno de ellos.
O sea, los trabajadores y las trabajadoras queda cada vez más claro que lo que podemos confiar y lo que tenemos que confiar es en nuestras propias fuerzas. En nuestras fuerzas como laburantes, que tenemos organizaciones sindicales, que tenemos organizaciones sociales y que también tenemos organizaciones políticas, algunos de nosotros, pero organizaciones políticas de los trabajadores. ¿Y por qué lo digo así? Porque este año hay elecciones. En octubre hay elecciones y para senadores, en algunos lugares también para diputados. En septiembre hay elecciones en la provincia de Buenos Aires y están todos discutiendo eso. A nadie le está preocupando que el miércoles pasado volvieron a reventar a palos a los jubilados y a las jubiladas, que el Garrahan lo están terminando de liquidar porque hay una sangría de profesionales que se van por las condiciones de superexplotación, porque trabajan muchísimo, cobran muy poco y porque ahora les habían dado ese plan a los becarios, a los residentes de tratarlos como precarizados, como becarios, a los trabajadores del CONICET que mañana van al paro, a los trabajadores de la salud que acá están luchando también, a los trabajadores docentes que en más de 7 provincias la semana pasada, 5 provincias esta semana, están organizándose para luchar y están organizándose por fuera de las conducciones sindicales en la mayoría de los lugares. En algunas provincias, por suerte, los docentes hemos recuperado seccionales y sindicatos, entonces algunas de las provincias que están luchando sí tienen sus sindicatos a la cabeza, pero no son la mayoría. Y la mayoría de la clase trabajadora tenemos a la CGT, a la CTA y a la CETERA como los que están garantizándole a los gobiernos nacionales y provinciales el paso de todo el ajuste y que terminen de reventar lo poco que quedaba nacional, ¿no? El INTA, el INTI, Vialidad Nacional, o sea, todo lo que tiene que ver con que los trabajadores vivamos un poquitito mejor, lo están reventando o lo están privatizando. Está la discusión de AISA, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que se la quieren vender a Mekorot, una empresa israelí, que además de sacarle el agua a los palestinos, hace negocios en todo el mundo, privatizando el agua, que debería ser un derecho, que es un derecho humano. Entonces, en ese marco nosotros tenemos que pensar, estamos convencidas desde la directiva, que tenemos que pensar en un nosotros que se ponga a la ofensiva. El sábado pasado, las trabajadoras y trabajadores del Hospital Garrahan convocaron un cabildo en Buenos Aires, en el que participaron un montón de luchas de los hospitales, pero también luchas de despedidos, como los compañeros de Georgal, que le cerraron la fábrica y los compañeros la tomaron, y la burocracia los fue a patotear la semana pasada. Se hizo un encuentro de trabajadores y trabajadoras para pensar cómo seguir luchando en común, después de la gran marcha que se hizo el 17 de julio. Y está en perspectiva también un encuentro de trabajadores que se va a realizar el 16 de agosto en Buenos Aires, del que como Aten Capital y también como Aten Plotier somos convocantes junto a trabajadores y trabajadoras de todo el país, de distintos sectores, no solamente docentes. Están estas luchas que les nombraba recién, pero también hay sindicatos de Córdoba, hay trabajadores como los petroquímicos de Córdoba que están luchando también contra el cierre. Hay un montón de sectores que empiezan a tratar de pensar, y con el que nosotros tratamos de pensar, cómo hacer para romper el dique de contención que son las burocracias sindicales para salir a luchar, porque la verdad es que los trabajadores no la estamos pasando bien, y hace mucho tiempo que no la estamos pasando bien. Milei empeoró gravísimamente nuestras condiciones, pero los gobiernos anteriores ya las venían empeorando. No es que este es el único gobierno responsable de las condiciones en las que estamos. Bueno, el tema es que las conducciones sindicales, los DAER, que el otro día salía la noticia de que el tipo va a dar un paso al costado después de 40 años en la conducción del STIA, ¿no? El Sindicato de la Alimentación, y da un paso al costado y va de tesorero ahora, en lugar de ir de secretario general. Bueno, acá nosotros tenemos el ejemplo con el secretario general de Aten Provincial, que dejó de ser secretario general y su compañera va a ser la próxima secretaria general, ¿no? Digamos, después de 20 y pico de años de dirigir el sindicato, de estar atornillado, atornillan a un familiar.
Bien, entonces, la experiencia que venimos haciendo a nivel nacional, a nivel local, con las conducciones sindicales que terminan favoreciendo siempre a los gobiernos, a las patronales, porque lo que hacen en lugar de organizarnos a los trabajadores y salir a luchar es hacernos confiar, llamarnos a confiar en que o los patrones o algún buen político patronal nos van a resolver las cosas, o decirnos que en los ministerios o en los consejos de educación con notitas y con reuniones se resuelven las cosas. Lo único que han conseguido es que avance la reforma laboral, avance la reforma jubilatoria, ¿no? Y avancen los ajustes a la educación y a la salud en todo el país. Por eso este encuentro del 16 nos parece muy importante, y nosotros queremos, una de las cosas que discutimos como directiva de Aten Capital fue que no queríamos participar nosotros solos como directiva, que queremos que cada uno de los compañeros y compañeras que vea la necesidad de empezar a unirse a otros trabajadores, delegados o activistas de Aten Capital, puedan inscribirse. Para eso vamos a poner un colectivo para poder viajar. Viajaríamos el día 15 y volveríamos el día 16, es decir, estar en la reunión y volver, pero es la posibilidad de ir allá a encontrarnos con otros sectores de laburantes, ver qué están discutiendo y ver si podemos empezar a pensar cómo organizarnos desde abajo para realmente empezar a torcer el brazo a la burocracia para poder luchar realmente contra los gobiernos y contra las patronales. Acá en Neuquén nosotros tuvimos la enorme marcha del 17 de julio, porque acá también fue muy grande la marcha del 17 por el Garrahan, convocada en este caso por compañeras también de la salud de Neuquén, que vienen denunciando seriamente el vaciamiento presupuestario que hay de los hospitales, de las salitas, la sangría también de profesionales porque cobran miserias en el hospital público, incluso cuando tienen dedicaciones full time, están cobrando muy mal y tienen que recargarse escandalosamente para poder llegar a fin de mes. Ellas convocaron en ese momento a la marcha, y en esa marcha estuvo muy interesante porque también empezaron a participar trabajadores de todos los organismos que están siendo atacados. Los compañeros de Vialidad, el INTI, el INTA, que siguen en lucha, obviamente, porque tienen, aunque hay cautelares que fallaron en contra de que lo cierren, son medidas judiciales que tienen un tiempo. Entonces, la única forma de realmente echar atrás esas avanzadas es sostener la lucha hasta que se tire abajo la política del gobierno de privatizarlos, de cerrarlos, de achicarlos, ¿no? Según cada uno de los sectores. Bien, este 7 de pasado mañana, de agosto, las compañeras que convocaron a la reunión, a la movilización del 17 de julio, vuelven a convocar a una reunión. Nos convocan a la Universidad de Comahue, a una reunión a todos los sectores para pensar cómo en Neuquén empezamos a dar una lucha conjunta contra todos los ataques. Porque lo cierto, lo que vemos, es que ¿cómo logra el gobierno avanzar contra nosotros? Cuando nos agarra separados, cuando ataca a los docentes por un lado, a los estatales por el otro, a los privados por el otro, y el resto de los trabajadores no reaccionamos. Bueno, la idea es esta, empezar a ver cómo reaccionamos todos juntos y todas juntas. Y en ese sentido queríamos charlar la importancia de la jornada que tenemos la semana que viene. Porque la jornada del 13 viene siendo muy discutida en las escuelas, en los jardines, en los institutos, porque de repente aparecieron cursos con puntaje por todos lados, ¿no? Grandes propuestas pedagógicas o discusiones impostergables que hay que hacer, que después te la pasás tomando mate y decís, ¿para qué hicieron esta reunión? Bueno, pero todo para evitar que nos juntemos en la jornada. ¿Por qué quieren evitar que nos juntamos en la jornada? Porque saben que después de la jornada va a haber asamblea, porque saben que cuando nos juntamos nos empezamos a reconocer y decir, che, qué lindo que era vernos y estar juntos y darnos cuenta que el problema que tengo en mi escuela, que el quilombo de la RT, que CISO no me cubre los días, que me levantaron, ¿no? la RT porque no tengo voz y me mandaron a laburar sin voz. No me pasaba solo a mí, nos está pasando provincialmente.
Y nos está pasando nacionalmente también. Porque el otro día, les cuento cortito, hicimos una reunión de coordinación de muchas provincias, 14 provincias nos reunimos, docentes, para empezar a pensar en conjunto también cómo solidarizarnos con las provincias en lucha, hoy docentes, pero también empezar a pensar cómo generamos una perspectiva mayor para el conjunto de las provincias. Bueno, contaban todos los compañeros lo mismo, que nos achican a todos el salario básico, que a todos nos meten el verso de que baja la tasa de natalidad, entonces no hay niños en las escuelas, hay que cerrar grados, cursos, amontonar a los que hay, en los grados que hay, no se construyen ni aulas, ni escuelas, ni nada, se cierran las escuelas, bueno, especiales. Esa realidad, los compañeros la contaban y es calcada en todo el país. Entonces, amerita empezar a juntarnos, todos los que estamos dispuestos a dar esta pelea en todo el país, y empezar a pensar cómo luchamos contra la reforma, pero a nivel nacional, no solamente a nivel local. Y creemos que es una gran perspectiva esa que estamos planteando desde ese reagrupamiento. Bien, no me quiero olvidar, hubo una brutal represión en Neuquén hace una semana y media a los compañeros de las comunidades mapuches que estaban reclamando la personería que el gobierno anterior les venía prometiendo. Las personerías, habían presentado todos los papeles y todo lo demás, eran 4 comunidades, estaban hace una semana acampando, exigiéndole al gobierno de Figueroa que cumpla lo que habían prometido, que era entregarles la personería, y la respuesta del gobierno fue una brutal represión, un día domingo, golpeando en una forma completamente racista a los compañeros de las comunidades, porque también se llevaron detenidos a una compañera de ADUNC y a un compañero trabajador judicial, y a ellos no los golpearon como sí golpearon a los niños y adolescentes mapuches y a las mujeres mapuches en nuestras narices. Después de eso, desde Aten Capital, desde Aten Plotier, dijimos, esto hay que hacer lo que siempre se hizo en Neuquén, que es un paro provincial para rechazar la represión del gobierno, porque es la forma de decirle al gobierno, no nos vas a amenazar, ni a amedrentar, ni a aleccionar reprimiendo a un sector que sale a luchar, porque lo que hacen ellos es eso, es reprimir a un sector para decirnos a todos, ojo que miren que esto es lo que les puede pasar. ¿Qué hizo Aten Capital? ¿Qué hizo Aten Plotier? Lo que había que hacer. Lo que le exigimos también a Aten Provincial que hicieran, y a todos los sindicatos que hicieran y no hicieron, convocar al paro provincial. Llamamos una jornada de lucha. Y nosotros estamos muy orgullosas de estas seccionales que hemos ido construyendo con todos ustedes y con los compañeros y compañeras de las escuelas, porque realmente la respuesta fue enorme, porque la jornada de lucha se hizo de una forma masiva, porque la movilización fue muy grande, y porque le dijimos no al racismo, no a la exclusión de las comunidades, y además porque sabemos que las comunidades son las que están defendiendo el agua y las que están defendiendo el territorio de las petroleras que vienen a dejar un colador en nuestra tierra, a producir los sismos que se producen en Añelo, a contaminar el agua, a llevarse el dinero y a dejar en esta provincia la pobreza, porque lo que no ha cambiado ninguno de los gobiernos en los 60 años del MPN, ni este primo hermano del MPN que es Rolando Figueroa en todo este tiempo, es la desigualdad brutal que hay en esta provincia, donde en la mayoría de las casas de la meseta, por ejemplo, no hay gas natural, no hay agua corriente, se llevan millones y millones de dólares día a día. Entonces, nosotros respondimos masivamente y creemos que eso es lo que hay que exigirle a nuestra conducción provincial, que no pueden abandonar la tradición de lucha, que es la que nos ha permitido llegar hasta acá, defendiendo las conquistas que tenemos. Por último, por eso, vuelvo. Nos parece muy importante convocarlos a cada una de ustedes y que charlemos hoy profundamente de cómo están nuestras escuelas, qué se está discutiendo, si se está discutiendo o no se está discutiendo, venir a la jornada unificada y asamblea, no solamente porque tenemos que juntarnos a discutir salario, condiciones laborales, las reformas educativas, sino también porque hay algo brutal que llegó en estos días a las escuelas y que en algunas todavía no llegó, pero está avanzando raudamente, que es la reforma de la escuela especial, que se venían discutiendo los lineamientos, pero ahora salió la resolución. Y la resolución plantea que todo lo que estuvimos viendo, más o menos a cuentagotas durante este último año y medio, ahora es ley, que es la inclusión de todas y todos en la escuela común sin tener en cuenta
realmente las necesidades educativas de las personas con discapacidad ni las necesidades educativas de las personas que no tienen discapacidad, porque la verdad es que esta inclusión excluyente, como le decimos nosotros, lo que hace es impedir la educación de todas y todos, de los chicos con discapacidad y los chicos que no tienen ninguna discapacidad. Por último, y muy importante, Palestina. Ayer discutíamos, está en todos los medios, en la última semana se hizo como más viral, se rompió el cerco mediático que viene habiendo hace más de 2 años, porque el 7 de octubre, después de la incursión de Hamas en esa fiesta palestina, en esa fiesta, perdón, israelí que estaban haciendo al lado del apartheid palestino, hubo a partir del 8 de octubre se desató una violencia feroz, un genocidio que estuvo oculto durante todo este tiempo, pero ya es tan brutal, ya no solamente matan a la gente con bombas o a los niños a través de drones, a niños pequeños los matan con drones teledirigidos apuntando a su cabeza. No solamente es ese el nivel de genocidio, sino que han bloqueado y están matando de hambre, y decían que en esta semana que viene pueden llegar a morir 500.000 personas por el hambre al que están llevando al pueblo palestino. En una tierra que además se llamaba Palestina hace 40 años atrás y ahora de repente se llama Israel. Pero más allá de las discusiones políticas en las que podemos tener acuerdos o diferencias, lo que nosotros no podemos ser indiferentes es ante un genocidio televisado. O sea, nosotros tenemos que pensar qué hacer para oponernos activamente a que eso siga sucediendo, porque las imágenes son iguales a las que se vieron cuando se supo de cuando termina en realidad la Segunda Guerra y termina e ingresan los ejércitos a Auschwitz. Bueno, esas imágenes de algo que venía sucediendo hace mucho tiempo fueron vistas después. O sea, el holocausto se supo mucho después de que sucedió. Nosotros lo estamos viendo en vivo y en directo. Y hay como un acostumbramiento a, bueno, es en el otro lugar del mundo, acá no va a suceder. Bueno, no importa si acá no sucede, es la humanidad lo que está en juego. O sea, si nosotros podemos ver que esto sucede y no se nos revuelven las tripas y no nos conmueve hacer algo, y estamos teniendo un problema como humanidad. Entonces nosotros lo que queríamos pensar, además de invitarlas a todas y a todos a la marcha que se va a realizar el sábado a las 5 de la tarde en el Monumento a San Martín, que nos parece que es importante discutirlo en nuestras escuelas, tomarlo como una problemática pedagógica. Creemos que tenemos que pensar cómo enseñar la realidad en las escuelas, y esto es parte de la realidad, es una parte brutal de la humanidad, y es parte de enseñarle a nuestros estudiantes que nosotros esto no lo podemos dejar pasar. Porque tiene que ver con el sálvese quien pueda también, con lo que acá nos parece, no, porque mi ley es muy cruel, qué sé yo. Bueno, crueldad, miremos eso. Queremos enseñar que no hay que ser crueles y que no hay que permitir la crueldad. Bueno, enseñemos Palestina también. Nos parece que los llamamos y las llamamos a todas a pensar juntos. Queremos empezar a centralizar ideas de planificaciones, de materiales que podamos compartir, para que todos tengamos herramientas para poder enseñarlo en los distintos niveles educativos, con contenidos profundos. No decir ideológicamente lo que pensamos, sino enseñar realmente, ¿es un genocidio sí o no? ¿Por qué? ¿Qué es un genocidio? ¿Cómo se define? ¿No? Discutamos pedagógicamente estas cuestiones, llevémoslas al aula, conmovámonos nosotros, conmovamos a nuestros compañeros, movilicémonos el sábado, seamos parte de la gran marea que en el mundo se levanta, incluso judíos, israelíes, en el propio Israel, contra un gobierno que los mete en cana por no querer alistarse en el servicio militar, que son una minoría y que son una minoría muy perseguida al interior de Israel. Bueno, hasta ellos y otros sectores de judíos en todo el mundo se están movilizando en contra del genocidio.
porque además hay que rechazar fuertemente los que dicen que denunciar el genocidio es ser antisemita. No. Nosotros no somos antijudíos, nosotros somos antisionistas. El sionismo es un proyecto que es el que está llevando adelante el genocidio a través del Estado israelí en Gaza. Entonces, seamos parte de esa gran marea mundial en contra del genocidio, porque hay que pararlo y lo podemos parar. Si los trabajadores en todo el mundo hicieran como han hecho en algunos puertos de Europa, de ir a bloquear la salida de los barcos en los que sale el armamento para Israel, estaríamos en otras condiciones. Bueno, esa es la tarea que tenemos, ¿no?, como trabajadores. Por eso, repito, nuestra agenda es, desde lo pequeño a lo grande, organizarnos en nuestras escuelas, organizarnos como delegados, ir a discutir que hay que participar en la jornada institucional de la semana que viene, porque tenemos que organizarnos para que el gobierno nos siga avanzando contra todas nuestras condiciones laborales. Organizarnos junto a otros trabajadores, por eso el jueves tenemos la reunión acá con las compañeras de salud, viales, trabajadores ceramistas y otros sectores. Y a nivel nacional nos organizamos el 16 con trabajadores de todos los sectores para pensar en conjunto cómo obligamos a la burocracia sindical a salir a luchar, o nos la sacamos de encima para poder salir a luchar todos juntos. Bueno, la hice relunga, pero la idea es, después del informe de Patricia, que ustedes puedan intervenir con lo que les parezca, aunque les parezca una cosa, re pequeña, porque en mi escuela está pasando esto y no tiene nada que ver con el informe, no importa. Lo importante es saber qué está pasando en las escuelas e intercambiar entre nosotros para ver cómo vamos a tocar la fibra sensible de nuestros compañeros para organizarnos, porque tenemos que salir a luchar, porque son ellos o somos nosotros. Y yo estoy porque seamos nosotros. Así que eso.